Introducción a las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una expresión en la que se relacionan valores indeterminados con constantes y cifras, todas ellas ligadas por un número finito de operaciones de suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz. Vemos en pantalla un ejemplo de una expresión algebraica: x cuadrado más 2xy, raíz cuadrada de 2x más y al cuadrado x cubo. Ese es otro ejemplo de expresión algebraica. Y xy menos 2x sobre x cuadrado más 1 es otro ejemplo, ¿verdad?, de una expresión algebraica. Vemos los componentes de una expresión algebraica. Por ejemplo, el signo, el coeficiente, la variable y el exponente. Una variable es una letra o símbolo que representa cualquier cantidad o número. Se llama variable porque esta cantidad puede variar. Por ejemplo, 3x. Vemos la variable x. La siguiente expresión algebraica vemos que tiene la variable x al cubo, y, z, x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Todas ellas son una variable. Un coeficiente se refiere al número que acompaña a la variable. Vemos esta expresión algebraica 3x y esta otra. El 3, por ejemplo, es un coeficiente. El negativo 5 es un coeficiente. Aquí observamos un 1 porque antes de todas estas variables, al no tener un número expresado, se dice que lo acompaña un 1. Por lo tanto, es un coeficiente. Una constante se refiere a un número. Se llama constante porque su valor no varía. Es siempre constante el valor que represente el número. ¿Verdad? Vemos las expresiones. Vemos que en esas dos expresiones la única constante es el número 4. Los términos de una expresión algebraica son aquellos que están separados por sumas o restas. Vemos que 3x tiene un término. En esta expresión algebraica tiene 3 términos. En esta otra expresión algebraica también tiene 3 términos. Y esta última expresión algebraica tiene 4 términos. Observen que cada término va a estar separado por una suma, ¿verdad?, o una resta. Los términos semejantes son los términos que tienen las mismas variables elevadas a las mismas potencias. Por ejemplo, en esta expresión algebraica no existen términos semejantes. En esta expresión algebraica tienen 2 términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen variables que se encuentran elevados a la misma potencia. Observamos que negativo 10x y positivo 11x, la x está elevado a la 1. En esta expresión algebraica, los términos semejantes son el 4x cuadrado y y el 5x cuadrado y. ¿Por qué? Porque tienen variables elevados a la misma potencia. En este ejemplo, los términos semejantes son los números, el 4 y negativo 2.
Coeficiente numérico es el número que acompaña las variables en un término. El signo que está delante del número le pertenece al coeficiente numérico. Por ejemplo, el coeficiente numérico en esta expresión es el 3. Vemos los coeficientes en esta expresión. Vemos el 1, que es el que acompaña el x a la 4. El negativo 10, porque recordemos que el signo le pertenece al coeficiente. Y el 11, ¿verdad? Que es positivo 11, que es el que acompaña a 11x. En esta otra expresión algebraica vemos los coeficientes numéricos 4, 5 y 5. Y en esta otra expresión algebraica los coeficientes numéricos son negativo 5 y negativo 1. Son los números que acompañan a las variables. Los grados de un término vienen representados por la suma de los exponentes de las variables en un término. Por ejemplo, en nuestro ejemplo vemos que la variable a está elevado a la 1, la variable b está elevado a la 2. Por lo tanto, este ejemplo se dice que es de tercer grado. Sumamos los exponentes y observamos que es de tercer grado. El grado de una expresión algebraica. El exponente de mayor orden de la variable se conoce como grado del polinomio. Para encontrar el grado de un polinomio se necesita examinar cada término y hallar el exponente de mayor orden de la variable. Observemos el ejemplo. Vemos que la variable con el grado mayor es x a la 4. Por lo tanto, este polinomio se conoce que es de grado 4. Sean a su 0, a su 1, a su 2, hasta a su n números reales y n un número natural. Se conoce como polinomio a toda expresión algebraica entera de la forma a su 0 más, a su 1 por x más, a su 2 por x al cuadrado y así sucesivamente hasta a su n por x a la n. Por ejemplo, vemos en pantalla dos polinomios. Vemos dos ejemplos de polinomios. El monomio es un polinomio con un solo término. Por ejemplo, esta expresión algebraica es un monomio porque tiene un solo término. Esta expresión algebraica no es un monomio, tiene 3 términos. Tampoco esta, que tiene 3 términos. Mucho menos esta expresión algebraica que posee 4 términos. Recuerden, un monomio es un polinomio con un solo término. Por otro lado, los binomios son polinomios con 2 términos. Por ejemplo, esta no es un binomio, esta expresión, porque tiene un solo término. Esta expresión algebraica sí es un binomio, tiene 2 términos. Esta no es un binomio, tiene 3 y esta tiene 4, por lo tanto no es un binomio. Para ser binomio tiene que tener solamente 2 términos. Y por último, los trinomios son polinomios de 3 términos. Por ejemplo, esta no es un trinomio, tampoco esta expresión. Esta expresión sí es un trinomio porque tiene 3 términos. Y esta última expresión no es un trinomio porque tiene 4. Trinomios son polinomios con 3 términos.